Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Em, la clase de hoy, la teórica, fue súper larga, o sea, es súper larga, así que les recomendaba que pausen un toque, porque si no nos íbamos a quedar sin tiempo. ¿Me escuchan todos? Avísenme si me escuchan, si hay algún problema, si ven la pantalla y demás. Perfecto. Sí, hace un poco de frío, sí. Bueno, brevemente, rápido, les voy a comentar. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Bueno, les armé un sitio súper elemental, básico, lo más rápido que pude esta semana, el día de ayer. Lo armé en base a, digamos, un 70, un 80% de los requerimientos del práctico. Lo más rápido posible, con cuestiones que no se habían dado todavía. Pocas cosas son las que no se dieron, pero si terminan el video de teoría van a ver ahí que está todo explicado en la última parte, los últimos 30 minutos, todo lo que tiene que ver con logins, con registro y con los permisos. Los permisos se pueden aplicar en vistas, se pueden aplicar en templates, o sea, no hay problema con eso. Pero lo que quería explicarles es un poco un sitio web similar, digamos, o sea, con el mismo concepto. Fíjense lo que le decía al compañero de ustedes. Pueden tener ustedes un sitio completamente funcional sin necesidad de crear una app por cada modelo. Fíjense, yo creo si bien blog es el proyecto, o sea, está acá el proyecto, acá están los templates relacionados con el registro, con el login, con el logout, todo eso, con el Power Reset. Eso está dentro de la teoría, lo van a ver ahí. Si bien está todo definido ahí, el resto del sitio está definido aquí, ¿no? En mi app sitio. Y acá está, por un lado, la parte de static, donde tengo el CSS, los estilos CSS, un poquito, una porción de código JavaScript. Y después los templates del blog, que como es un blog, solamente le puse artículos, o sea, un índice con el listado de artículos. Y después la vista, o sea, el read, el new, o sea, el del CRUD, ¿no? Artículo nuevo, artículo de edición, que sería el modify, el modificador, y después, bueno, el layout general. Dentro de las URL definí las altas, la modificación, la eliminación. La eliminación no necesita una vista, simplemente es una llamada. Si bien se implementa dentro de views, no necesita un template, ¿no? A eso me refiero. Entonces tenemos todas las partes del CRUD. Acá tenemos, por un lado, la parte de read, la parte de create, la parte de modify o update y la parte de delete. Después una pequeña llamada yo le puse leer más tarde, que es simplemente un registro de artículos que yo quiero listar para leer más tarde. Y después un filtro para filtrar por secciones, por ejemplo. Mis artículos están clasificados por secciones, entonces llamaba un filtro. Y el índice donde está la lista completa, o sea, una lista completa de artículos. Todo esto está implementado acá en las views. No, no se pisan los templates, o sea, lo pueden utilizar, depende de la llamada que ustedes hagan. Fíjense que yo acá llamo a blog artículo. Está dentro, va a buscar dentro de template blog. Dentro del sitio, ¿no? Y acá tengo todas cada una de las vistas implementadas. Pero antes de explicarle un poco las vistas, quiero volver al modelo. Fíjense que el modelo es muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer. Más elemental, ¿no? O sea, el artículo es la parte compleja, o sea, el modelo con más cuestiones, que tiene por un lado una sección que va a ser una relación hacia otro modelo,
Por un lado, la fecha de publicación, que es un tipo date, tipo fecha, digamos. Un título, que es un tipo char. Un contenido, que es un tipo char también, pero más extenso, porque ahí escribo el contenido del artículo. Imagen, que yo le puse file field, pero pueden usar image field también, o sea, no hay problema. Publicador, que va a ser quien hace la publicación, es decir, va a estar asociado a este artículo a una persona, y este atributo se va a ir actualizando cada vez que se haga una modificación, es decir, el que modifica, en este caso yo lo definí así, cada vez que se modifica el artículo cambia el publicador. Pero pueden agregar otro campo que sea el editor, o sea, ustedes deseen. Después una sección, que es simplemente un campo de descripción que va a estar relacionado con el artículo. Y leer más tarde todavía no lo he implementado, simplemente lo puse para que ustedes puedan ver las relaciones many to many, pero no está implementado dentro de las views, porque lo implementé la primera parte recién para que ustedes después tengan, si yo lo implementaba todo dentro de la resolución, no iba a quedar nada más para poder desplegar, ¿no? Para poder que ustedes puedan laburar un poco la cabeza, ¿no? Con el tema de los imports, no se preocupen tanto por ver tantos imports. A medida que ustedes van haciendo, si tienen el Visual Studio Code con la extensión, van a poder ver que les sale un simbolito que les permite hacer los imports a medida que van agregando cada elemento si les falta, ¿no? Fíjense que yo tengo un índice primeramente, que es el listado de mis artículos. Esos listados de mis artículos, yo los guardé dentro de una sesión, y esto es lo que les decía a ustedes. Si no hay nada, leer más tarde, o sea, dentro de la sesión no existe un leer más tarde, se va a crear una sesión vacía. Y después esto lo paso al contexto. Pero no solo le paso el artículo, el listado de artículos, también le paso las secciones, porque voy a necesitar en mi menú poder trabajar con las secciones filtradas, ¿no? Y después le paso también en el contexto, en este caso va a pasar vacío, porque es si la persona recién entró, o sea, está vacía su sesión, está usando una navegación de incógnito o algo así, va a requerir que se cargue nuevamente desde cero, ¿no? Después ustedes pueden poner acá los decorator que van a ver cuando finalicen el video con los permisos. Es decir, ustedes le dan que el índice pueda ver X persona, que el artículo o el producto, en ese caso sería ustedes, lo pueda ver X persona con tal permiso y demás. El resto es prácticamente lo mismo que dimos la clase pasada, la clase anterior. Pedimos un artículo con un artículo ID y obtenemos ese objeto. Si no lo encuentra, tira un 404 y no existe, ¿no? La respuesta, el response HTTP. Y ahí llama al artículo HTML. Y ahí voy a levantar ese artículo HTML. Fíjense, está un poco más complejo que mostrar datos normales. Fíjense que, a ver si me acomodo acá, que se vea bien. Ustedes pueden, así como veníamos hablando de utilizar el HTML y mezclarlo, o sea, ustedes pueden utilizar, en este caso es HTML plano, porque va a heredar de un bootstrap que yo agregué en mi layout. Fíjense que yo llamo acá el layout, y en el layout tengo no solo el head con todos los, el head con todos los enlaces y los scripts, sino también el script personalizado que tengo yo, el JS, y el estilo CSS, que es mi static, donde yo defino estilos particulares. Y después, no solo está el head, también está el body, que yo voy a poner acá la cabecera, que esta va a ser la cabecera general. Acá voy a poner un bloque de login, donde si el usuario está conectado se le muestra su nombre de usuario, si no, le va a mostrar el login para acceder. Y bueno, un menú principal. Y acá, ¿se acuerdan que les pasaba, con el índice pasaba las secciones, lista de secciones? Entonces yo hago un recorrido de esas secciones que tengo y lo voy mostrando acá, en mi enlace del menú. O sea, puedo ver los artículos y acceder al listado de artículos de acá, sería el home, por así decirlo. Y después tengo un recorrido sobre la lista de secciones y después llamo. Cada vez que se hace clic dentro de una sección, lo que voy a llamar es al filtro de secciones que yo tengo implementado dentro de mis URLs. Y así
voy yendo y viniendo, digamos, entre cada uno de los elementos de mi página web. Y dentro, acá, en Content, es donde van a aparecer el artículo, por ejemplo, donde va a aparecer artículo nuevo, publicar un artículo. Y una cosa que les quería comentar era, por ejemplo, en mi caso, yo quise que el contenido, como es un contenido de texto, a ver, voy a sacar esto así se puede ver. Lo que voy a hacer es no solamente mostrar el input del text area que contiene mi sitio. Fíjense que acá implementé, me toma automáticamente el Bootstrap. Armé el menú con artículos, secciones, fíjense, se ven las secciones que yo fui creando. Toda la parte estética, por eso yo les decía, la parte estética ustedes van trabajando después, que ya tienen toda la parte implementada del back. En este caso, no estoy logueado, así que voy a loguearme. No me acuerdo de mí. Sí. Sí. Ahí está. Acá yo ya estoy logueado, o sea, tengo los permisos de super user para todos, para todo el listado de artículos. Y si yo quiero escribir un artículo, fíjense esto. No me aparece un text area genérico. Me aparece un text area, en este caso, tomado de otra librería que se llama TinyMC, no recuerdo el nombre bien completo. Tiny nomás. Tenía un nombre, TinyMC, ahí está, TinyMC. Ahora solamente le pusieron como Tiny, ¿no? Es un WYSIWYG que es what you see is what you get. O sea, lo que vos ves es lo que obtenés. Y acá entonces vos vas escribiendo el contenido y le vas formateando como si fuera WordPress, por ejemplo. Le vas dando los estilos y esto en realidad, debajo de esto hay un HTML. Y lo que ustedes están guardando es HTML. Recuerden que si utilizan una cosa como estas para formatear el estilo de su contenido, esto se va a ampliar va a ampliar, digamos, la cantidad de caracteres que van a guardar. Yo, por ejemplo, si copio y pego cualquier contenido medio extenso acá que esté muy formateado, rápidamente va a superar los 2000 caracteres que tengo acá definido. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Un max length que contenga más o menos el contenido e ir avisando al usuario si se extendió en la escritura, ¿no? Que suele pasar cuando publicamos algo de mayor extensión. Incluso cuando ya definimos fechas, por ejemplo, estilos de fechas, esto no es Bootstrap, por ejemplo. Esta parte, a ver si puedo remarcarlo acá. No se marca. Bueno, toda esta parte del contenido, voy a volver a eso así no nos perdemos. Está definido acá en nuevo. Fíjense que yo defino simplemente un label para definir el contenido y después directamente lo que yo emita desde acá va a ser por un contenido, o sea, el input que necesito, en este caso, un text area. Si yo me voy ¿cómo lo implementé, digamos? Si me voy al JS, es simplemente lo que ya veníamos viendo, veníamos hablando de los event listeners. ¿Se acuerdan que hablábamos en JavaScript? Cuando el DOM content, o sea, el DOM, el Document Object Model, se cargue, yo lo que hago es llamar a esta función de TinyMC y lo inicializo y le digo con el selector text area de este ID contenido a este aplicame el TinyMC. O sea, esta es la llamada elemental y básica que está dentro de la documentación de TinyMC. Y eso lo pueden ver acá. En este tag yo hago la llamada a un CDN, o sea, ni siquiera lo cargo dentro de mi sitio, porque si no después, cuando yo llegue a esto a producción, voy a tener que hacer un collect static, tener un montón de archivos allí, y acá me aseguro con un Content Delivery Network, me aseguro que siempre esté disponible este
JavaScript, ¿no? Este JavaScript y siempre esté online. Y directamente, haciendo esta llamada con el script, que este script también está llamado acá arriba, en el layout, acá, dentro de mis contenidos estáticos, se aplica automáticamente sobre este elemento, este input. Con respecto al login, que me comenta ahí uno de sus compañeros, en el tema del login, está por acá arriba, templates. El login es, como yo les decía, una implementación ya existente, es decir, yo no me gasté en hacer, como el tiempo apremiado para compartirles esto con ustedes, en hacerlo mano a mano las animaciones y demás. Entonces busqué más o menos una que sea simple y directamente le doy un wrapper, o sea, lo envuelvo. Era muy interesante esto porque simplemente envolviéndolo con un div, un wrapper que se llama fade in, al que le aplico también un CSS fade in down. Y el form lo meto dentro de este div que se llama ID form content. Simplemente aplicando eso, fíjense que no lo hago más nada. Aparte de agregar por ahí la clase al botón, la clase fade in y force. Esto está dentro de las implementaciones de esta CSS que estoy incorporando. Me voy acá a estilo CSS y ustedes van a ver cuando bajen que esta es la única parte que yo personalicé y después esto es propio de la librería. Es decir, lo agregué, simplemente lo agregan. Yo lo único que hice fue agregar que se apliquen los estilos no solamente en los tipos textos, sino también le agregué que se apliquen en los tipos password, porque si no, no aparecían, y también en los tipos email. Entonces, tanto en lo que es el placeholder del input, lo que es el focus del input, y lo que es también la definición propia del input, donde está el background color y demás, y que después a esto se le agrega la animación, ¿no? Las animaciones con WebKit. La opacidad, esto ustedes lo pueden tunear como ustedes quieran. Fíjense, todo esto simplemente ustedes, una vez que lo aplican, después van a su sitio y esto se aplica sobre lo que ustedes hicieron en Wrapper. Fíjense, salgo acá, pongo acceder y esto ya se aplica directamente sobre el sitio. Acceder. O incluso, fíjense, en olvidó su contraseña también. En olvidó su contraseña. Le pongo el email, el correo electrónico con el que está registrado, que es pythonweb @cursos polotic misiones. Creo que este era el password. Y acá está, fíjense, esto que definí acá en reset email. Esto si no terminaron de ver el video, lo van a ver ahí. Me simula un mensaje de email Django automáticamente según yo lo parametricé. O sea, no necesito implementar todavía. O sea, una vez que yo lo tenga bien hecho esto, lo puedo implementar directamente usando un servidor SMTP personalizado de algún hosting que ustedes tengan que les permita hacer reenvío de correos. Sigan el enlace a continuación para cambiar la contraseña, que es el típico enlace codificado que solemos usar. Y acá le ponen el nuevo password y confirman el password, que incluso va a ser validado. Fíjense que yo le pongo un password simple. Va a ser validado con las propiedades por defecto del procesamiento de password de Django. Es muy simple agregarle los estilos, por eso yo no me preocupaba demasiado con el tema de la parte estilo, sino más con la parte del backend. Fíjense, acá yo no restablecí contraseña, hice todo un lío acá. Voy a la página principal. Ahí ustedes tendrían que hacer una redirección y demás. Bueno, ¿qué más? Leer más tarde, cuando vamos a algún artículo, ahí se ve el contenido. Otra cosa, si ustedes hacen un eco, o sea, un eco, perdón, me quedé con PHP. Si hacen
una impresión de la variable de template de un contenido que está formateado HTML con el Tiny, van a tener que hacer un preprocesamiento acá para que se pueda ver ese contenido formateado, porque por defecto Django no les va a permitir emitir, por seguridad, digamos, HTML de esa manera. Entonces ustedes le dicen, bueno, yo estoy seguro de que ese HTML es realmente un contenido que a propósito se le hizo ese formateo. Entonces, con el pipe y agregan save, y ahí ese contenido HTML que se imprime por acá se va a formatear como HTML interpretado por el procesador del navegador dentro de el template que ustedes estén definiendo. Esa es una cuestión. Y a ver qué otra cosa más era que le estaba por... Ah, el tema de leer más tarde. Leer más tarde, por ejemplo, es como si fuera un carrito. Yo voy agregando lo que quiero leer después. Hago clic en leer más tarde y esto me va a llevar... Acá está leer más tarde. En mi sitio, leer más tarde. Le paso el ID del artículo. Y después cuando me voy a la vista... Acá está implementado leer más tarde. Leer más tarde va a recibir ese artículo ID y va a hacer el recorrido en la sesión que ya está creada, porque supuestamente se accedió ya por el index, entonces va a estar creada una sesión que se llama leer más tarde y va a buscar si existe el artículo. Si existe el artículo, directamente lo devuelvo hacia el artículo y si no, lo agrego. Ni siquiera hace falta poner un else, porque cuando vuelvo a entrar en este nivel, significa que no se cumplió el if, ¿no? Que terminó el for y el if nunca se cumplió porque acá está un return. Si no se cumplió, significa que ese artículo no existe, entonces lo agrego a leer más tarde. El artículo ID, acuérdense que es un ID lo que tengo que guardar acá en session, porque si no le van a dar un problema, el problema de interpretación de JSON. No lo convierte automáticamente de un objeto a JSON. Y acá hago el redirect y lo vuelvo a mandar al artículo, por ejemplo. Y entonces yo cuando vuelva al listado, lo voy a tener acá, el ID. El eco de ese ID está definido en el index, que es esta porción que simplemente recorre leer más tarde. Recorre leer más tarde y muestra ese elemento. Si yo no quiero hacerlo así, tendría que, si quiero traer el artículo en sí, es decir, acá podría poner un enlace al artículo y usar este ID para llevarle a la persona el artículo, pero si yo quiero mostrar la información sobre ese artículo, voy a tener que hacerlo por el backend, es decir, en mi view, acá abajo, en lugar de devolver un artículo ID, voy a tener que hacer un artículo y mandarlo por contexto. Acá. En vez de pasar solo el ID, paso el artículo completo como argumento. Pero recuerden que acá no está implementado. O sea, todo eso lo tienen que resolver. Pueden crear su propio render request y ahí pasan el artículo como un objeto. En lugar de... Pero sí lo mantienen dentro de la sesión para que se vaya actualizando y se vaya mostrando. Bueno. Para limpiar la terminal yo siempre uso, bueno, en este caso, me preguntaron para limpiar la terminal, yo uso clear y me borra la terminal en el PowerShell. Pero también se puede usar CLS. Pero te queda guardado atrás. Tenés que cerrar, fíjense. Te borra hasta donde estás mirando. Pero queda un log atrás. O sea, yo hago clear y lo único que hace es me ubica en el contexto. Sí, si no tenés que cerrar y volver a abrirla. Bueno, esto era el recorrido que les quería hacer. Este es
El código de blog, bájense, porque yo hice un update dentro de la plataforma. Así, bájense el último zip que tiene este código fuente. Y prácticamente todo esto le va a servir para su práctico si ya no lo resolvieron con anticipación. Una cuestión, el tema de las imágenes. Si ustedes van a subir las imágenes, acuérdense que si hacen un alta, tienen que verificar, tienen que devolver la imagen hacia el atributo de la instancia del artículo, por ejemplo, esa es una cuestión. Fíjense que yo en mi formulario usé acá un tag que se llama initial, que lo que hace es decirle a este form artículo que la fecha de publicación, cuando se cargue la vista de alta, sea ahora, la fecha de hoy. Si no me va a poner, no me va a poner fecha, creo que no pone ninguna fecha, si está en blanco. Y en forms, acá tengo implementado el form artículo. En el class meta importo para este formulario el model artículo y le digo quiero mostrar sección, fecha de publicación, título, contenido e imagen. Para poder darle una clase o una ID, lo que yo tengo que hacer es definir widgets. Y cada elemento, por ejemplo, fecha de publicación, título, contenido, cada uno, acá yo defino el atributo, por ejemplo, class. Este le di yo, ¿no? Pub contenido, pub título. Entonces después yo puedo manejarlo. Cuando hace el render, lo manejo por el CSS accediendo a esta clase que definí. Lo mismo que si definimos file input, qué nombre le ponemos, qué clase, y así podemos determinar con widgets las aplicaciones de los elementos de cada field, ¿no? Y si hacemos un update, siempre tenemos que acordarnos, en este caso un editar, que yo tengo que traer ese artículo, ¿no? Desde la base, y después cuando traigo el form que hizo la modificación, tengo que traer la instancia del artículo que estoy trayendo acá arriba. Lo mismo acá, si el form, en este caso va a ir por get, toda esta parte, ¿no? La parte que va por get significa que me va a traer el formulario con los campos completos, ¿no? Campo artículo. Entonces, form artículo va a recibir como parámetro la instancia de un artículo. Después cuando hago el render de edición, lo único que le paso es lo que necesito utilizar, obviamente el formulario, y si necesito usar alguna particularidad de ese objeto de artículo, le paso. O lo que yo quiera acá, ¿no? En contexto puedo pasar la cantidad de variables que quiera. Bueno. El team que uso en el VS Code se llama Synthwave. Le digo. No lo encuentro acá. Acá está. Synthwave 84. Este es el que uso. Por ahí alguno que le llame la atención y que le interese. Y bueno, eso es todo. Aquellos que tengan algún error particular, así, un traceback, como me compartió ahí uno de sus colegas, pásenmelo por correo. Está el correo definido en el Discord. Así yo le puedo responder de manera particular, porque si no tengo que ir a buscar a ver de qué se trataba ese tema y demás, ¿no? Sobre todo en algún source code en particular. El tema del formulario de asistencia lo actualizaron prácticamente al empezar casi la clase, así que volví a recargar la pantalla del video, el video en YouTube, y ahí vas a tener el enlace para cargar la asistencia. Bueno, sí, el tema para alojar un proyecto como este, si no tenés una VPS, yo compartí en el anexo, en la clase 11, compartí cómo levantarlo por Heroku. Ahí pueden levantarlo, tienen sus vueltas, porque acá, recuerden que toda aplicación Django requiere un intermediario que va a hacer el procesamiento de la parte del servidor Apache o el servidor NGINX. Va a ser un intermediario entre eso y entre Python.
y el servidor Django en general, ¿no? Que eso se implementa acá en el WSGI. Este WSGI es el que va a cambiar cuando ustedes hagan el deploy a Heroku o en producción en una, si quieren implementar esto en una VPS, van a tener que usar el GUnicorn, que yo en ese instructivo les puse cómo instalar GUnicorn y cómo hacer el despliegue. Incluso hay una particularidad que hay que desplegar en Heroku, un agente, creo que es web, un agente web que hay que desplegarlo para que pueda hacer el bridge, el puente ahí y levantar la aplicación web. O sea, tiene todas sus vueltas, no es tan fácil, tan sencillo como quizá otro tipo de servidores. Pero una vez que hicieron la migración, incluso tienen que usar Git para levantar su código sobre Heroku. Incluso si lo hacen así, después, ya una vez que tienen desplegado, es mucho más sencillo porque ya pueden actualizar y mandar los updates por Git. O sea, hacer los push, los commit y los push. Bueno. Bueno, esto sería todo por hoy. Cualquier otro tipo de consulta, manden por correo, al correo que ya lo coloqué en el Discord, y ahí le voy a responder porque aparte, ahí les va a quedar la respuesta con el código directamente para implementar, ¿no? Como le respondí a varios, sin necesidad por ahí si yo acá lo hablo en el aire o lo muestro, queda ahí, ¿no? Bueno, después los anexos que coloqué son opcionales, es decir, no es obligatorio para desarrollar el proyecto, pero está bueno que lo tengan en cuenta como la parte de test de unidad, cómo probar. Cada una de las vistas de ustedes se puede probar automatizada, de manera automatizada, con test de unidad. También la parte del front, con Selenium se puede hacer las pruebas, se pueden testear. Es simple, si siguen el instructivo lo pueden desplegar rápidamente, pero yo le diría que lo hagan después de haber resuelto el trabajo final como manera complementaria. Lo mismo con Mongo. MongoDB también que lo dejen para último, así les queda el tiempo para resolver el práctico. No hay problema, para eso está el correo, para que ustedes me vayan, los que tengan alguna duda o estén haciendo un recorrido de su proyecto y quieran ver algún tema, me lo consultan allí, no hay drama. Es un mano a mano que por ahí en un chat general como el Discord no se puede dar, queda muy sucio, ¿no? El chat. Lo mismo acá en el chat del Twitch. La librería de CSS solamente Bootstrap estoy usando acá, porque era lo más rápido que quería sacar. Acá blog, layout. Bootstrap 4.3. Lo incorporé por ahí si necesitaba, incorporé Popper, por ejemplo, jQuery también. Que esto ya está dentro de cuando acceden a Bootstrap, ya le dice, bueno, incorporen incorporen esta librería, o sea. La única adicional que agregué fue TinyMCE, que es JavaScript, y después los estilos CSS propios y scripts CSS, los scripts personalizados, ¿no? Ah, sí, hay uno que se dio cuenta de la bufanda, obviamente. Bueno, eh, por los ejemplos también que yo uso, a veces se van a dar cuenta el porqué de la bufanda. Bueno, los dejo, gente. Sí, me pasan al correo, me pasan el repositorio de GitHub o GitLab que tengan y yo así puedo recorrer, como hizo su compañero Cristian. Cristian creo que era, que me pasó y ahí yo puedo visualizar rápidamente el código. Igual 15 días es suficiente como para que puedan ver. De todas maneras es un recorrido que es todo este código fuente que ustedes van a ver acá, ven acá, lo pueden visualizar como
es en el adjunto que les publiqué. Pero fíjese qué simple es tener todo en un solo sitio, en una sola app. Si yo tuviera acá categorías o secciones, también sería sección edición, sección nuevo, sección, y después van incorporando, e incluso si se quieren complicar la vida, dentro de JS ustedes pueden ocultar y mostrar lo que aparece dentro del layout acá, y mantener una aplicación de una sola página, por ejemplo, una single page application, ocultando secciones acá, o sea, van creando secciones. Fíjense que el menú lo puse dentro de un app y simplemente lo único que hice fue aplicarle los estilos que yo necesitaba de Bootstrap para que se pueda ver, se vaya viendo lindo. Después, estas son las propias especificaciones de Bootstrap para una lista sin orden, o sea, un order list, y dentro cada lista es un ítem. Y él ya le aplica el estilo necesario para eso, ¿no? Y después yo no usé buttons en este caso, sino usé simplemente enlaces, y a los enlaces le puse la clase navlink en este caso, y en el dropdown, como quiero que se destaque, le puse que sea un tipo button, y obviamente para que se muestre o no la información tengo que usar data toggle dropdown. Y después el del div drop-down menú, que se mantiene oculto y se va mostrando cuando se hace clic acá. Se muestra esto, este div. Y cada uno de los enlaces se muestran haciendo el recorrido con el for. Bueno, gracias a ustedes por la buena onda y por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este recorrido que fue por ahí para algunos un poco un golpe fuerte, porque por ahí algunos venían solamente con cuestiones elementales de programación y la verdad que hay cuestiones que acá incluye de todo, por eso se tiene en cuenta como full stack, porque no solamente están trabajando ustedes con código en Python en el backend, sino también están trabajando con bases de datos, están trabajando con servidores, porque cuando desplegan a Heroku están utilizando WSGI, están utilizando puentes, bridges, tienen que saber cómo configurar eso, tienen que saber también cómo hacer el HTML, mostrarlo, cómo hacer e incorporar el estilo CSS en los estilos JavaScript, que por ahí se anime a hacer en React. Yo no les recomiendo todo lo que están, si están avanzados sí, pero si no les recomiendo. Es simplemente para que ustedes vean que esa librería se puede ocupar con esto, con Django. Se puede ocupar, se puede implementar. No hay problema. Pero también requiere toda una escala de aprendizaje. Pero espero que les haya quedado por lo menos un porcentaje de esto. Es relativamente nuevo, no es nuevo en sí, Django es viejo, pero generalmente todo el mundo se manejaba en lo que era web con PHP y bueno, Java en algunas cuestiones, ¿no? Pero esto entra en escena, es mucho más sencillo para mí, personalmente es mucho más simple, mucho más sencillo y está bueno para meterse y bueno, investigar porque no queda otra. Lastimosamente, la mayor parte del contenido está en inglés. Hay muy buenos youtubers, hay muy buena documentación en algunos, buscando, se encuentra. Y también en inglés, bueno, van a encontrar toda la documentación más posta, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos hasta este punto. Espero que esto les sirva para el TP final, que puedan usar el código que necesiten. Cualquier consulta me la hacen al email. El Discord se va a cerrar después de que entreguen los prácticos, se va a cerrar. Se va a cerrar la parte para hacer colaboraciones, pero va a quedar abierto para consultas y quizás esté abierto todo el año para que vayan mirando. Pero todo el contenido está forever dentro de la plataforma, o sea, de ahí no desaparece para nada. Además, las consultas simplemente para que no se ensucie con lo que ya se consultó, con lo que ya se habló. Creo que este ejemplo es bastante completo, o sea, le va a ayudar un montón. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, incluso de levantar el Django, como yo le digo, incluso desde eso me pasan el traceback, me pasan la captura de pantalla, cómo llegaron hasta ese punto,
el enlace GitLab, el enlace GitHub, y yo voy a tratar de responder, no, no lo más rápido que se pueda, pero dentro de los límites, ¿no?, que uno puede. Así que muchas gracias por acompañarme. Y bueno, nos seguimos hablando por email y hasta pronto. Chau, chau. Nos vemos.